Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo de la serie que estamos dedicando al estudio de la computación cuántica. No obstante, me gustaría que antes de adentraros en este segundo vídeo hubierais visto el primero. Creo que eso facilita la comprensión de los conceptos involucrados dentro de la mecánica cuántica y que son fundamentales para la computación cuántica. En este vídeo corto se explica el experimento de Stern-Gerlach. A partir de él entenderemos mejor los espacios de Hilbert bidimensionales. De esta manera, abrimos una puerta que nos va a permitir entender mejor el significado de la unidad básica de información cuántica, el bit cuántico o qubit, al que dedicaremos en parte este vídeo. En los siguientes estudiaremos los primeros circuitos cuánticos y también algunos algoritmos cuánticos muy conocidos. El experimento de Otto Stern, físico alemán, Premio Nobel de Física en 1943 e investigador de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, y Walter Gerlach, físico alemán también, investigador de la Universidad de Tubinga de 1922, permitió tener una constatación práctica de estos espacios de Hilbert bidimensionales. Lanzaron un haz de átomos de plata colimados a través de un campo magnético generado por dos imanes de distinta sección, cuya densidad de flujo magnético era B, por ejemplo. Dado que el flujo se conserva, el campo magnético es mayor cerca del imán con menor sección. Esto lo podemos ver en la figura que tenéis en la parte superior de esta diapositiva. Observamos que los dos imanes, que están en la parte superior y la parte inferior, tienen sección distinta y por tanto las líneas de campo se concentran en de la parte superior. Al lanzar los átomos de plata colimados, que están representados aquí como una especie de esferas de color azul, en la salida de los átomos, la salida de los dos imanes, se observan que solo hay dos posibles trayectorias, no un continuo sobre el eje en el que medimos, en este caso el eje Z, y que lo he representado, como veis en la figura, aunque bueno, es una forma de centrar espacialmente el experimento. Solo hay, por tanto, dos valores posibles del momento magnético a lo largo del eje Z. El momento magnético hacia arriba y el momento magnético hacia abajo con sentidos contrarios. El porqué de todo esto es la mecánica cuántica. Cada átomo tiene un estado cuántico debido al electrón de su última capa, que depende de su posición y de su spin. Y solo se observan dos posibilidades: el spin hacia arriba o el spin hacia abajo, cuyos momentos angulares, como se puede demostrar, son más la constante de Planck reducida partido por 2 o menos la constante de Planck reducida partido por 2 que describen los estados cuánticos. Se dice que tenemos una partícula, un átomo de plata, un electrón, un positrón, un neutrón, lo que sea, de spin 1/2. Estamos describiendo un espacio de Hilbert bidimensional para describir dichos estados cuánticos que, con la notación de Dirac, son el ket de más z, es decir, para el spin hacia arriba, y el ket de menos z para el spin hacia abajo, que son los autoestados cuánticos del spin, es decir, con un valor definido. Podemos verlo de esta manera: una partícula que gira crea un campo magnético norte-sur y se desviará en presencia de un campo magnético exterior dependiendo de cómo esté orientado el eje del campo creado por la partícula. El resto de las partículas hacen lo mismo, interactúan entre sí, haciendo que el spin sean vectores orientados y en una determinada dirección. Y esto no es muy riguroso, pero da igual. Recordad que lo importante es lo que podemos medir. Podemos expresar en el espacio de Hilbert bidimensional del experimento el ket de la función de onda. Genéricamente, el ket de la función de onda es la integral de la función de onda por el vector base, en este caso, en el eje z, diferencial de z. Esto lo conocíamos del vídeo anterior. Sin embargo, como solamente hay dos posibilidades, el ket de la función de onda es alfa por el ket más z más beta por el ket menos z, porque solo hay dos posibilidades, donde alfa y beta, como ya conocíamos del vídeo anterior, en general son números complejos que han de satisfacer la regla de Born, es decir, que la suma de los módulos de sus cuadrados sea igual a 1. Además, el ket más z y el ket menos z son autovectores. Recordad, los autovectores son los vectores base, en este caso en el eje z, que son ortogonales y están normalizados. Por otro lado, hay quien entiende, o se puede ver
que el módulo de alfa y el módulo de beta son en realidad las amplitudes del ket más z y el ket menos z. Pero podemos medir el spin en la dirección del eje X o del eje Y también, o de cualquier otro eje que se desee, pero siempre tendremos dos resultados: superposición, hacia arriba o hacia abajo. Y esto es una primera novedad. No tenemos un valor definido, tenemos la superposición, por decirlo así, de dos posibilidades, o el spin hacia arriba o el spin hacia abajo, algo que no ocurre en el mundo clásico, pero sí en el mundo cuántico. Por tanto, se puede expresar la función de onda, estado cuántico del sistema, en cualquier base. El autovector X, con autovectores Y, o bien, como estamos haciendo con el autovector Z. La ortogonalidad la demostraremos un poco más adelante cuando estudiemos el qubit o bit cuántico. En cuanto a la expresión de la función de onda que acabamos de ver en la parte superior de la diapositiva, del experimento de Stern-Gerlach, ya empezamos a verle las orejas al lobo. ¿Cómo es posible que dicha función pueda depender de ambos autovectores a la vez? Es un principio fundamental de la mecánica cuántica, como habíamos comentado, la superposición de estados cuánticos. Así se comporta la naturaleza y hemos de asumirlo, pero avancemos un poco más y la paradoja cuántica del gato de Schrödinger, que puede estar muerto y vivo simultáneamente, se nos aparecerá en todo su esplendor. Se pueden establecer, no voy a demostrar ahora cómo, más adelante lo haremos, una serie de relaciones lineales entre los diferentes autovectores, entre los diferentes vectores base, del eje X, el eje Y y el eje Z. Todos tienen que cumplir la regla de Bohr, de tal manera que el módulo alfa al cuadrado más el módulo de beta al cuadrado en cada una de esas relaciones que tenéis ahí, esas 4 relaciones, tiene que ser igual a 1. Fijaos que, por ejemplo, para el ket más X, tenemos que depende del ket más Z y del ket menos Z según esos dos parámetros, 1 partido por raíz de 2. La regla de Bohr se cumple, pero se cumple también, por ejemplo, evidentemente para el ket menos X, pero fijaos en el ket más Y menos Y, aparece el número imaginario puro Y. Y, por tanto, beta es un número imaginario, pero su módulo sigue cumpliendo la regla de Bohr. Así, por ejemplo, de esas 4 expresiones, si sumáramos el ket más X y el ket menos X, obtenemos la expresión del ket más Z en función de los ket más X y menos X, que también cumple la regla de Bohr. Esto es el célebre principio de incertidumbre de Heisenberg. Claro, pero ¿cómo se explica el principio de incertidumbre con todo esto? Fijaos, la posición y el momento, decíamos en su momento, son bases distintas para poder definir el estado cuántico de un sistema. Un estado cuántico definido por su posición es una superposición de estados de momento y viceversa. Es como el cambio de base que acabamos de ver para los 3 ejes del espacio. Un vector no puede apuntar con precisión en el eje X y en el Z a la vez, pues Z está girando con un ángulo respecto del primero. Aquí ya vemos que el ejemplo que vimos en el vídeo anterior sobre la sala de la discoteca a oscuras, pues no era del todo correcto. No se trata de que el estado correspondiente a la posición de la persona que se movía por la sala, porque eso dependía también de su momento, aunque en ese vídeo no lo decíamos así, era solamente para explicar un poco o aproximarnos al principio de incertidumbre. Todo esto se hará más claro si aceptamos que el spin en X, el spin en Y y el spin en Z, como digo, no tienen existencia independiente de los demás. Lo relevante es el estado cuántico que forman todos ellos, no la forma de expresarlo o medirlo. Pero, ¿de dónde salen todas esas expresiones? Decíamos antes. Respuesta, un poco de paciencia. Lo vamos a ver una vez que hayamos definido qué es un qubit. Mientras que en el mundo clásico un bit solo tiene un estado, cuyos valores pueden ser 0 y 1, en el mundo cuántico se dispone del qubit o bit cuántico que ofrece un mayor número de estados debido precisamente a lo que acabamos de ver, a la superposición cuántica, a la superposición de estados. Por tanto, el qubit o el qubit es la superposición de dos vectores base, autovectores, en un espacio de Hilbert bidimensional. Por ejemplo, si consideramos que el ket más Z representa el 0, el ket 0, y el ket menos Z representa el ket 1, que además será nuestra base computacional, el ket de la función de onda será alfa por el ket de 0 más beta por el ket de 1. El estado de un qubit se define, por tanto, como un ket, que no es nada más que un vector de la función de onda unitario, es decir,
ha de cumplir que su producto interior, es decir, el producto interior del bra por el ket sea igual a 1. Esto es el producto de una matriz fila por una matriz columna, que es con los mismos autovalores, por decirlo así, tiene que ser igual a 1, y eso lo podéis comprobar para cualquier el ket de más z o el ket de menos z, que representa respectivamente el 0 y el 1. Todo esto en un espacio de Hilbert bidimensional, claro. El qubit se puede conocer a partir de un observable, una matriz A, debido para el eje Z, en este caso, definido por un operador hermítico, es decir, esa matriz, ese observable para el eje Z, tiene que ser igual a su matriz transpuesta. Los autovectores ket 0 y ket 1 forman la matriz del observable completa en el eje Z, es decir, la sigma de Z, y que es un hermítico, como hemos dicho, y por tanto también ortogonales, y por tanto esa matriz sobre el eje Z, de acuerdo, es observable sobre el eje Z, tiene que ser igual a su matriz inversa. Todo esto se cumple en el ket 0 y en el ket 1 para representar el más z y el menos z respectivamente, y que he marcado aquí con los valores 1, 0, es un vector que tiene dos valores para representar el 0, y un vector que tiene dos valores, 0 y 1, que es representado en verde para representar el ket del 1. Claro, estos estados propios que tienes, estos kets, que son el ket 0 y el ket 1, forman la matriz de Pauli para el eje Z, lo que llamamos sigma de Z. Fijaos que la primera columna en rojo es los autovalores de el ket 0 y la matriz que representa el ket más z, y en la segunda columna, representado en verde, son los autovalores del ket menos z, el 0 y el menos 1 para indicar que es el eje menos z. Esto se llama matriz de Pauli para el eje z. Wolfram Ernest Pauli fue un físico austriaco, aunque nacionalizado suizo primero y luego estadounidense, y fue premio Nobel en 1945 por su principio de exclusión cuántico, conocido como principio de Pauli, por si alguien quiere buscar en internet información de este principio. Para el eje Y y para el eje X existen también matrices de Pauli, operadores hermíticos y ortogonales, que definen el observable en ambos ejes. Tenemos sigma de X y sigma de Y. Veis que en sigma de Y aparecen el número imaginario puro Y. Los autovectores para el ket del 0 y el ket del 1 en los ejes X e Y han de ser también ortogonales, y la función de onda, como en el eje Z, ha de cumplir la regla de Bohr y estar normalizada. Tomando la base del eje Z y aplicando las expresiones lineales que veíamos hace 2 o 3 diapositivas, expresiones lineales que todavía no hemos demostrado, que relacionan linealmente, como digo, las distintas bases, se puede deducir pues el valor del ket para más Y, el valor del ket para menos Y, más X y menos X respectivamente, y todos ellos, como veis en la figura, han de cumplir la regla de Bohr, como se refleja ahí. Finalmente, para un qubit, por tanto, cualquier observable A en el espacio se puede expresar, esto no lo demostramos, mediante una relación lineal de una serie de matrices de Pauli multiplicadas por un coeficiente lambda que depende de cada uno de los ejes y también del origen de coordenadas. La primera matriz, que es la matriz unitaria, que se ha multiplicado por lambda sub 0, que también es una matriz de Pauli, representa el hamiltoniano o energía en todas las direcciones, mientras que las lambda sub i, es decir, sub x, sub y y sub z, son los autovectores o vectores base en cada uno de los tres ejes. La pregunta es, ¿se podría haber medido el observable en cualquier otra dirección del espacio que no fueran exactamente los ejes cartesianos X y Z, y esto definiría un qubit? A esto vamos a responder en el tercer vídeo, cuando estudiemos la esfera de Bloch y podamos justificar todas las relaciones lineales que veíamos hace 2 o 3 diapositivas y que nos han permitido llegar hasta aquí. Con esto lo dejamos, espero que os haya gustado y os remito al tercero de los vídeos. Muchas gracias.